En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la voz de su Madre Celeste emerge desde el desierto, en un lugar lejano del planeta para ustedes, y que hoy Dios les ha dado la oportunidad de conocer, para que ese lugar se pueda revelar y mostrar al mundo. Por esa razón vengo de ese lugar y desde ese espacio para pronunciar la palabra de Dios, para traer a las almas la revelación interior que proviene del universo y de la vida cósmica. Desde ese lugar yo traigo el mensaje para todos, para que todos lo puedan sentir, percibir y reconocer, sabiendo que son tiempos en donde la humanidad deberá volver a ubicarse en el plan del Padre, después de haberse apartado durante mucho tiempo, de haberse alejado de la ley y del cumplimiento de los mandamientos. Es por esa razón que hoy vengo desde el Gran Cañón del Colorado, en donde la historia de la humanidad está guardada, en su más profundo e interno silencio, y en donde la naturaleza, y principalmente el reino mineral, revela ese mensaje para todos, con la potencia y el poder de su expresión, de su belleza y de su hermosura. En ese lugar hubieron muchos acontecimientos. Una de las primeras civilizaciones allí surgió, una civilización que mantenía un contacto con Dios y que sabía cuál era la esencia del plan de Dios y de su cumplimiento en la superficie. Dios les mostró a ellos de esa forma su divina voluntad, para que la pudieran vivir y cumplir, conforme Él lo había pensado. Es una civilización desconocida para todos, y aún no revelada para el hombre de superficie, pero que sí existió desde tiempos remotos, en donde la humanidad vivía un proceso fluido de contacto con su mundo interno y el universo. Desde allí provenían las sagradas instrucciones para toda esa civilización que alcanzó grados importantes de evolución y sobre todo de sabiduría, experiencia que los llevó a no solo comprender la vida y la existencia, sino también los llevó a ingresar en otra escuela, en otra dimensión, en otro plano de conciencia, en donde ya no era necesario vivir lo que se vive en la superficie de la tierra, en donde ya no era necesario servirse de lo que es material y concreto, sino que en ese ingreso de toda esa conciencia de grupo comenzaron a vivir de lo espiritual, de lo cósmico y de lo divino. Y a partir de allí comenzaron a dar pasos importantes, no solo en su despertar, sino también en su evolución. Pasos individuales y también grupales. Porque la esencia de todo ese acontecimiento era la unidad. La unidad de grupo, la unidad de almas, la unidad de conciencias. Eso llevó a que esa civilización tan simple, pero profundamente contactada, viviera
y conociera las leyes del universo y todos los tesoros que guarda el universo mayor y que se encuentra dentro de las diferentes galaxias, estrellas y soles. Esa revelación llegó para ellos. Esa revelación se mostró para ellos de una forma clara y nítida. El impulso de la instrucción y del conocimiento los llevó a dar ese gran paso por toda la humanidad, mismo por la humanidad presente, por la humanidad actual, aunque ustedes no lo crean. Ellos sabían que llegarían generaciones futuras, que vivirían grandes pruebas y desafíos, grandes acontecimientos y aprendizajes, y mismo alcanzando ese grado tan alto de conciencia y de contacto, decidieron permanecer en el planeta para poder salvaguardar y proteger la esencia del proyecto de la humanidad y de su evolución. Ellos así conocieron los dones del Espíritu Santo y la ciencia se mostró en el camino de ese pueblo sagrado, de esa civilización que encontró un sentido más profundo de estar presente en el planeta para vivir la voluntad de Dios y los designios mayores. Pero esa historia no terminó allí, porque aún esa historia, ese acontecimiento y esa escuela se sigue viviendo hasta los tiempos de hoy. Ese sagrado pueblo y civilización se encuentra allí, viviendo esa experiencia de evolución y de despertar de la conciencia. Y como grupo de almas, como grupo de conciencias, siguen emitiendo y emanando esos principios para toda la humanidad más ignorante e inconsciente de estos tiempos. Ese pueblo ya es una hermandad aún no conocida ni revelada. Es más que una hermandad, es una fraternidad universal e interna, una fraternidad espiritual, que también vivió su experiencia y dio sus pasos a través de la donación de sí y de la entrega de sí a la voluntad mayor. Pero llegó el tiempo, hijos míos, de que la humanidad de superficie tome contacto de estas realidades y que pueda ser retirada del sueño profundo de la ilusión y de la ignorancia que coloca a todas las conciencias a través de las modernidades y de la indiferencia. Todos los pueblos sagrados que atravesaron la escuela del planeta se mostrarán en los próximos tiempos desde los planos internos, para que las almas que están en la superficie del planeta y que también viven la misma escuela de evolución puedan servirse del conocimiento que ellos vivieron y aprendieron, y que sigue siendo un conocimiento eterno que los lleva a expandir aún más sus conciencias y los lleva a elevar, a trascender y a sublimar el código genético humano, que debe seguir alcanzando, así como lo alcanzó Cristo, su gran expresión de amor y de donación. Ese pueblo sagrado del Gran Cañón del Colorado sigue aprendiendo
aún muchas cosas de la propia jerarquía. Y muchos ya ingresaron en nuevas escuelas de instrucción y de conocimiento para ampliar su conciencia cósmica y así poder seguir abrazando el plan de Dios en sus diferentes manifestaciones del universo. Que seres humanos de la superficie de este planeta y de otros tiempos hayan alcanzado ese grado de despertar. Impulsa a la humanidad precaria de hoy a buscar ese mismo nivel de conciencia y de despertar, aunque sea silencioso y en recogimiento. Porque ese pueblo sagrado vive su retiro permanente en el Gran Cañón del Colorado, pero también vive su actividad inteligente que le proporciona el Espíritu Santo dentro de su servicio de amor a la humanidad. Es de esa forma, hijos míos, que ellos nunca perdieron sus raíces ni su cultura. Toda esa escuela y experiencia la llevaron consigo para presentarla y compartirla con las conciencias mayores del universo, con los grandes regentes de la hermandad celestial. Todo fue complementado y todo fue comprendido. Y esto hace posible que el proyecto humano sea comprendido y conocido en el resto del universo como una experiencia posible de redención, de perdón, de conversión y sobre todo de amor, de un amor que se expande, de un amor que se vive, de un amor que lleva a las conciencias a aceptar el plan de Dios y a cumplirlo, más allá de sus posibilidades o de sus comprensiones. Ese pueblo sagrado del Gran Cañón del Colorado espeja hacia la humanidad lo que la humanidad necesita encontrar espiritualmente en estos tiempos. Y es su fin, su intención y propósito que al menos la mayoría pueda alcanzar y contactar lo que ellos alcanzaron y contactaron en su simplicidad y entrega. Ahora que ya tienen conciencia de todo esto y que la ilusión se apartó de la visión humana, que encuentran la verdad de la existencia y la historia real de toda su civilización del planeta desde los primeros tiempos. Es tiempo, hijos míos, que impulsen a la humanidad por el mismo camino, por el camino de alcanzar esa misma evolución a través de la vida grupal y de la conexión verdadera con lo alto. Así la esencia de la voluntad de Dios será más conocida y comprendida por los hombres y mujeres de la tierra. Y la ignorancia ya no los abrazará, sino que comprenderán el sentido de estar aquí, encarnados en este mundo y en este tiempo, para dar continuidad a lo que Dios necesita dentro de esta experiencia y de esta civilización humana, que no puede seguir deteriorándose ni autodestruyéndose a sí misma,
sino que debe abrazar la visión del propósito y de las metas que coloca el Padre Eterno para cada grupo de almas, dentro de su universalidad y de su conciencia divina. Así formarán parte de una gran fraternidad y se sentirán parte de una gran existencia que no tiene ninguna condición humana y que no se restringe a los procesos internos ni tampoco mentales, sino que en la profunda espiritualidad de la vida y de la ciencia todo es comprendido y evoluciona. Desde el Gran Cañón del Colorado, hoy su Madre Celeste se anuncia y se presenta al mundo, para que sepa que está a tiempo de recuperar su civilización, sus raíces y su cultura, sus aprendizajes evolutivos y sobre todo su contacto con lo alto. El contacto que alimenta el espíritu de cada ser y que proviene a través de los impulsos de la jerarquía, de un único y absoluto contacto que viene de la ley de la jerarquía, de la cual todos se pueden servir y aprender para estar en el camino correcto y no en otros caminos. Este es el tiempo de tomar conciencia de la verdad y de que sepan que todos mis hijos son llamados a dar continuidad a esta civilización humana que debe abrazar el propósito para que él se pueda cumplir y expresar en estos tiempos, para que el planeta pueda ser regenerado, para que la humanidad pueda ser redimida y curada de todo lo que ha vivido a través de los tiempos, porque aún hay mucho por hacer, aún hay mucho por realizar y llevar adelante. Pero colocando sus conciencias en ese nivel de evolución y de contacto, sus miserias se disolverán, sus problemas terminarán, y colocarán su corazón al servicio de lo alto, un corazón que será impulsado a siempre encontrar la verdad y el sentido de su existencia dentro de este universo y dentro de esta escuela planetaria. Y eso es también parte del proyecto redentor de mi Hijo, que llega dentro del ciclo de las revelaciones divinas, de la jerarquía espiritual. Recuerden entonces, hijos míos, todo lo que pasó aquí en el Gran Cañón del Colorado y que aún sigue repercutiendo a través de los tiempos y de las generaciones, para que la humanidad no pierda el sentido de su propósito y de la esencia de estar aquí en este planeta. Con este anuncio yo los llevo de la mano y los conduzco para que puedan alcanzar nuevas escuelas más profundas de amor y de donación, de entrega y de confianza en la guía absoluta del Padre Eterno. Desde el Gran Cañón del Colorado, hago reencontrar a las almas el sentido de sus orígenes de la tierra,
y de sus antepasados que vivieron la experiencia del amor y de la hermandad. A través de este impulso yo los bendigo para que sigan el mismo camino y por más que no sepan cómo hacerlo, que permitan que sus mundos internos los puedan guiar al mismo nivel de contacto, de sabiduría y de comprensión, como el pueblo sagrado del Gran Cañón del Colorado lo vivió y lo sigue viviendo a través de los tiempos. Yo les agradezco sinceramente por responder a mi llamado. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.